Buenos días otra vez. Ahora estoy aquí para presentar al compañero Ángel Luis Arrecibita, que me dice que no lea todo su currículum porque igual echamos aquí media mañana. Ángel Luis es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Criminología. Completó sus estudios de máster de Trabajo Social en Salud Mental en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Se diplomó en Sanidad en la Escuela Nacional de Sanidad. Más tarde en Salud Mental en situaciones de violencia política y catástrofes con la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo de Acción Comunitaria. Comenzó su actividad profesional hace más de 31 años. Su trayectoria se ha desarrollado desde entonces como trabajador social sanitario y en diversos dispositivos de la red de atención primaria del Servicio Aragonés de Salud en Zaragoza y Huesca. Actualmente trabaja en un centro de salud de Huesca. Su espacio profesional le ha permitido una experiencia continuada en situaciones de emergencia, tanto del día a día, accidentes de todo tipo, infartos, situaciones de maltrato, como extraordinarias, como pasó con la riada en el camping de las Nieves. En el escenario internacional ha participado en diversas acciones llevadas a cabo tras el terremoto de Haití en calidad de cooperante sanitario de salud. Hace más de 18 años empezó a compaginar su actividad profesional de trabajador social sanitario en el desarrollo de acciones formativas y de consultoría como experto en atención psicosocial en emergencias. En el 2006 fundó la revista digital Psicosocial y Emergencias y en enero de este año 2019 el centro documental del mismo nombre, siendo director y editor de ambos servicios. En diciembre de 2009 publicó su primer libro, Manual de Recursos para la Gestión de la Atención. En el 2013, Manual para Trabajadores Sociales y otros profesionales de la ayuda. Y en estos días ha publicado una nueva edición, que podemos ver luego por ahí fuera. Es profesor invitado del Máster Oficial de Trabajo Social Sanitario de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, como la conocemos todos, en el módulo de emergencias. Fue consultor del mismo desde sus inicios como posgrado en el 2009. Anteriormente, entre 2006 y 2009, fue profesor asociado de la actual Facultad de Ciencias Sociales del Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. Bueno, yo creo que con esta presentación ya podéis haceros una idea de la calidad del ponente, que os dejo con ella. Bueno, pues hola, buenos días a todas y a todos. Pues un placer volver a Asturias, porque además de estar en calidad de veraneante, pues tuve la oportunidad de colaborar con el colegio ya hace unos años y en 2 o 3 circunstancias, ¿verdad? Creo que fue. Y también un placer el poder compartir también este encuentro conjunto del colegio con Cruz Roja, una institución con la que pues he tenido oportunidad de colaborar hace ya tiempo. A modo anecdótico, cuando tenía 10 años, pues ya fui voluntario de Cruz Roja Juventud, que no sé si existe todavía. Y bueno, además en el paso de los años ha habido otras oportunidades de colaboración. Bien, bueno, pues voy a desarrollar mi exposición. Digamos, van a ser 2 partes. Por un lado, las fortalezas del trabajo social y, por otro lado, las propuestas para el crecimiento profesional. Bueno, vamos a entrar con el apartado de las fortalezas. En primer lugar, hay historia del trabajo social en emergencias. Hay gente que probablemente le resultará tremendamente novedoso el vincular el trabajo social con las situaciones críticas, cuando, pues esto no es de hace 4 días. Tal es así que cuando existían los asistentes sociales, yo soy asistente social de la última promoción, y bueno, pues los que ya tenemos una edad, que aquí no es que haya muchos, pues seguro que conocerán lo que eran los hospitales religiosos, las residencias sanitarias, los hospitales de la Seguridad Social, como en los años 50 ya incorporan la figura de las asistentes sociales y que, por tanto, tendrían una importante presencia en los servicios de urgencia de dichos hospitales y, por tanto, empezarían a trabajar con las situaciones críticas. Estaríamos también hablando del plan de estudios de asistentes sociales. Estamos hablando del año 1966. En ese plan de estudios, ahí ya, cuando habla de en qué situaciones van a intervenir los asistentes sociales, ya consta en uno de los puntos textualmente problemas sociales
relacionados con los desastres naturales. Estamos hablando de hace más de 50 años. Transcurre el tiempo y tenemos constancia, como ahí aparecen las referencias bibliográficas que os apunto, como en la explosión de gas del Colegio de Ortuella, en Vizcaya, en el que murieron más de 50 niños, la catástrofe sanitaria del síndrome tóxico, la rotura de la presa de Tous o las inundaciones de Bilbao. Hay constancia de presencia de compañeras trabajando en ese tipo de eventos. Bueno, estamos en una comunidad que tiene mar. No sé si habrá aquí alguna compañera del Instituto Social de la Marina, pero en el año 81 hay constancia de la asistencia social a los trabajadores del mar y sus beneficiarios, especialmente en casos de abandono de tripulantes, apresamiento, naufragio y otras situaciones análogas. Este Real Decreto está derogado, está actualizado con uno nuevo que desafortunadamente la asistencia social o la atención social en este nuevo no corre tanta explicidad como en este que estoy comentando. En el 85 sale la Ley de Protección Civil y en esa Ley de Protección Civil está hablando de la asistencia sanitaria y social, está hablando de los refugios, está hablando de la evacuación, dispersión y albergue. Es en el 92 cuando aparece la norma básica de protección civil, que todavía está vigente, esta norma básica, y textualmente está hablando de que la asistencia social y el albergue de emergencia son dos acciones de socorro necesarias en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. ¿Qué sucede? Esto, por un lado, está hablando de las políticas de seguridad, lo que es la protección civil, y también tenemos referencias en lo que es el espacio de las políticas sociales. Sucede que, al amparo de las competencias autonómicas de asistencia social, que se les transfiere desde el Estado, pues empiezan a aparecer las leyes de servicios sociales. Leyes de servicios sociales en las que ya las comunidades, por ejemplo, de Canarias, en el año 87, y también en el mismo año la comunidad extremeña, ya están hablando de atender situaciones de emergencia social. Ambas comunidades cuentan ahora con leyes totalmente actualizadas. La Comunidad Canaria, me parece, si no me equivoco, que en este año 2019 precisamente ha sacado una nueva ley y nada menos que tiene todo un capítulo dedicado a las situaciones de urgencia y emergencia social. La comunidad extremeña también en el 2015 ha revalidado esa cuestión de la atención social en situaciones críticas. Consecuentemente, obviamente, hay un soporte legislativo que da pie a que se empiecen a crear los primeros servicios o programas de atención social o servicios de emergencia social. Tal es así que Barcelona, Madrid, Barcelona en el año 78, démonos cuenta, año 78, incluso hay algunas referencias del año 75 en el que existía la comisaría de beneficencia, que fue el origen del Servicio Permanente de Urgencias Sociales. El CITADE aparece en Madrid, precisamente a consecuencia, si recordáis, del incendio en la discoteca Alcalá y de un incendio en los almacenes Arias en los que mueren 12 bomberos. Eso da lugar, como digo, al CITADE. Vitoria sale en el año 88 también con su servicio de urgencias sociales. Y bueno, tuvimos una compañera precisamente en la comunidad de Aragón, concretamente en la provincia de Huesca, como en un medio rural de montaña, pues tuvo esa visión de crear ya en el año 92, desde un servicio social de base o servicio de atención primaria, un dispositivo de respuesta social urgente que todavía, por supuesto, continúa en marcha. La Dirección General de Protección Civil saca la primera publicación en el año 89, que se titula La asistencia social. Año 95 aparecen los planes territoriales de protección civil. Aragón es un pionero en estos planes
y crea, dentro de ese plan constan los grupos operativos y precisamente uno de los grupos operativos es directamente el grupo de acción social, donde aparece quiénes lo integran, quién lo va a mandar y qué funciones va a tener. Y, por supuesto, puede ser el plan territorial más matizado que hubo en su momento. ¿Qué había sucedido? Bueno, pues que la atención social, en ese momento el concepto de emergencia como tal no existía, era el concepto de desgracia, infortunio, catástrofe, y junto a todo esto lo que hemos visto es que las políticas de protección civil, las sociales, educativas, recordemos cómo el plan de estudios de asistentes sociales ya hacía constar esta función, pues contemplaban la atención social en grandes eventos. ¿Qué sucedía? Bueno, lo que estaba sucediendo es que hasta ese momento pues existía el concepto de familia extensa. Hemos conocido cómo bajo un mismo techo han convivido hasta 3 generaciones. Hemos conocido el papel del vecindario, que era como un brazo, una extensión de la familia, ¿no? Ahí estaba el vecino, la vecina, para ayudar en lo que hiciera falta. Yo recuerdo que, bueno, en mi casa, cuando era criado, alguna vez mi madre me decía: anda, pasa a casa de la señora Celia que te deje unos huevos para ver si podemos hacer una tortilla. A ver quién tiene hoy narices para coger y pasar a casa de la vecina a pedirle unos huevos para hacer una tortilla. Bien, obviamente estábamos en otro momento político y social donde no era posible la participación, todo venía ordenado desde arriba y porque sí, y por supuesto, eran impensable otra forma de solución. ¿Qué sucedía? Que estos infortunios, estas desgracias que se daban en esos momentos, pues la red social informal de la familia extensa, la red informal del vecindario, era quien hacía frente a ese tipo de situaciones. Pero llegaríamos a un punto de inflexión, llegaríamos al punto de inflexión de la catástrofe del camping Las Nieves, en Biescas, en agosto del 96, en el que los intervinientes empezamos a observar que la sociedad demanda otro tipo de actuación, ¿vale? A partir de ese momento, lo que sucede es que la Dirección General de Protección Civil crea el Grupo de Psicología de Catástrofes, el año 97. En esta Dirección General de Protección Civil no hay trabajadores sociales. Puedo decir que en la Dirección General de Protección Civil portuguesa hay unos cuantos trabajadores sociales. Se crea el Catálogo Nacional de Medios y Recursos, todavía vigente, y ahí vemos cómo dentro de los medios humanos técnicos movilizables están los especialistas en asistencia psicosocial y, por tanto, estamos ahí los asistentes sociales. Alguien se tendría que encargar de empezar a actualizar la terminología. En el año 2000, Asturias cuenta ya con el PLATERPA, el primer Plan Territorial de Protección Civil de Asturias, que Belén ha estado comentando antes, y que puntualiza que habrá medidas de protección, habrá medidas de socorro y habrá una serie de grupos operativos. Ahí, bueno, de una manera muy generalizada aparece la asistencia social, aparece el albergue de emergencia, aparecen como grupos operativos el grupo logístico y de orden, y dentro del grupo de intervención, pues bueno, aparece un subgrupo de primera intervención que textualmente sería los servicios asistenciales de urgencia. Ahí, pues bueno, podrían haber tenido cabida los dispositivos de respuesta inmediata desde el ámbito social. Entramos en una potente reestructuración de dispositivos de emergencia. Obviamente, pues como todo el mundo sabe, Cruz Roja es un clásico, tiene una trayectoria amplísima en atender a personas en situaciones críticas y se toma buena nota y, por tanto, coge y hace una reestructuración muy potente y crea los SERIES en diferentes especialidades y entre ellos los SERIES psicosociales, en los cuales, bueno, pues tuve la suerte, la oportunidad de participar en la formación inicial de los mismos
en la oficina central. Y no solamente Cruz Roja, también sucede con el CITADE de Madrid también se convierte, hace su propia transformación en el 2004, se convierte en el SAMUR social, y que estos días, pues bueno, supongo que os habrán llegado noticias de la situación que tienen a las puertas de su sede central, y también Barcelona hace una potente transformación y crea el CUES. Bueno, esta es la sede central del SAMUR social en Madrid. Y bueno, lo que también vemos es que paulatinamente los trabajadores sociales se ven inmersos en situaciones, sucesos extraordinarios que se suceden en España desde ese año 97. Aquí os aparece un listado bastante amplio de eventos en los que participaríamos desde cualquier organización que está presente. Lo más reciente, bueno, en Asturias aquí, pues bueno, por lo que voy leyendo es una constante esto de las inundaciones, los incendios forestales, y estáis ahí de manera habitual participando. De lo más reciente, pues bueno, pues es las inundaciones en Murcia y Levante. Aquí, bueno, es una fotografía de una intervención conjunta del SEMAS. El SEMAS es un servicio especializado en atención social en la ciudad de Murcia, con participación del Colegio de Trabajo Social y los dispositivos de Cruz Roja. En el 2004 empieza una potente oferta formativa especializada, cursos, posgrados, jornadas. Bueno, pues aquí estamos como una oportunidad de divulgación del trabajo social en emergencias. El punto de arranque lo podríamos situar en el primer Congreso Nacional de Intervención de Atención Psicosocial en Emergencias y Catástrofes, con Cruz Roja en Huesca, en el noviembre de 2004. Asistimos a un progresivo incremento de servicios de emergencia o servicios de emergencia social, desde ayuntamientos a comunidades autónomas, Bilbao, Vitoria, Sevilla, Murcia, Miranda de Ebro, con 20.000, 22.000 habitantes, tiene dispositivo de respuesta social urgente a nivel municipal, y también otras comunidades autónomas. Las leyes de gestión de emergencia empiezan a hacer transformaciones y ya no solamente están hablando de grandes emergencias, sino que incorporan conceptos como emergencias individuales y colectivas, emergencias cotidianas, emergencias no catastróficas. Y en el año 2005, el libro blanco del trabajo social, del grado de trabajo social, bueno, lo único que hace, a pesar de que, bueno, pues ya sabéis que pretende, digamos, proyectar cuáles sean los campos de futuro del trabajo social, bueno, lo que viene a hacer un poco a refrendar que lo que ya habíamos visto en el año 66, que la atención a situaciones de catástrofe y o de emergencia es un campo de trabajo social. Las leyes de servicios sociales, bueno, y las que se van actualizando, incorporan este tipo de intervención específica. Aquí, por ejemplo, y hablaremos un poquito más adelante con respecto a vuestra comunidad autónoma, pero ahí podemos ver cómo Navarra, Asturias, Aragón, la Comunidad del País Vasco, Madrid, Cataluña, etcétera, etcétera, cuentan con este tipo de especificidad en sus leyes de servicios sociales. Entramos en el 2005 con un compromiso potente por parte de los colegios oficiales de trabajo social, abanderado por el Colegio de Aragón y también por el Colegio de Madrid. Son los pioneros en ofrecer ayuda de carácter voluntario en situaciones críticas. Hay que entender que los dispositivos de los colegios profesionales siempre es entendido como apoyo a los dispositivos públicos, que en definitiva son la punta de lanza en las situaciones críticas. Además del Colegio de Aragón y Madrid, Granada, Cataluña, Málaga, las Islas Baleares, Murcia, bueno, Tenerife, y pues se me consta que está en proyecto un dispositivo de estas características. Castilla-La Mancha lleva ya tiempo y, bueno, pues aunque la presidenta ya lo había comentado, pero bueno, yo ya había apuntado que ahí estaba la puerta abierta para que el Colegio de Asturias
pues cuente también con ese dispositivo. Esta es una foto de las compañeras del Colegio de Trabajo Social de Islas Baleares en las inundaciones que tuvieron el año 2018. Y bueno, no solamente estamos hablando del compromiso colegial en grandes emergencias y en la función asistencial, tal es así que, por ejemplo, el Colegio de Cantabria tiene un proyecto de servicio de emergencias sociales en su comunidad autónoma. Es decir, el colegio se planteó el que hubiera un dispositivo de estas características gestionado por el propio colegio. Creo que al final se quedó así en un proyecto. Burgos gestionó este servicio entre el año 2000 y 2010. Llegamos al 2006, donde aparece la revista digital Psicosocial y Emergencias. Es una revista con 13 años de trayectoria, totalmente gratuita, y en la que, bueno, pues aprovecho, no me canso de decirlo, aprovecho a que quien tenga interés de aportarnos algún artículo, pues que sepa que tiene la puerta abierta para publicar todo lo que tenga que ver con los aspectos psicosociales vinculados a las situaciones traumáticas. En ese mismo año, el Consejo General, como ya ha comentado Emiliana, sacaría un monográfico que sería la intervención social en situaciones de emergencia. Y se observa que en los planes de seguridad de empresas y en instituciones públicas se observa un interés en incorporar la cuestión de la intervención psicosocial en estos planes de seguridad. El Colegio de Aragón y algunos otros profesionales de trabajo social participamos en el 2007 en el diseño del plan de apoyo a la atención psicosocial en emergencias en el túnel transfronterizo de Somport en Huesca. El túnel de Somport es un túnel de prácticamente 9 kilómetros que nos conecta con Francia y, bueno, pues todos los años hay un simulacro que, en dependencia de la emergencia que se declara, porque es secreto, unas veces lo organiza un año Francia, otro año España, pues se activa un nivel de emergencia y, cuando menos, intervienen los servicios sociales de base más próximos, y si la emergencia llega a un nivel 2-3, pues entra el dispositivo de trabajadores sociales voluntarios del Colegio de Aragón. Junto a todo eso, los protocolos sanitarios de atención urgente, como pueda ser de maltrato infantil, de agresión a mujeres, de comunicación de malas noticias, de emergencias masivas externas al hospital, contemplan responsabilidades por parte de los trabajadores sociales sanitarios. Es decir, por ejemplo, el Hospital Clínico de Barcelona, desde el 2003, tiene un plan de cómo, ante una emergencia en la ciudad, se reestructura todo el hospital para dar respuesta adecuada a la emergencia, y precisamente en ese plan los trabajadores sociales sanitarios se integran en el triaje del servicio de urgencias de ese hospital. Bueno, he visto aquí que en el Hospital del Oriente de Asturias, en el 2013, una compañera hizo una tesina de fin de máster que, bueno, pues precisamente hace una tesina referida a todo cómo se organiza el Hospital del Oriente cuando hay una catástrofe en el exterior, y precisamente contempla la atención social desde ese hospital para dar atención adecuada a los familiares y directamente afectados. El Hospital del Mar tuvo una extraordinaria, las trabajadoras sociales del Hospital del Mar, con los atentados de las Ramblas, tuvieron una intervención extraordinaria, supuso un espaldarazo para ellas, se supo exactamente cuál era su papel como trabajadoras sociales sanitarias. Y tal es así que, ya digo, en este 2018 pasado, pues está muy matizado el papel que desempeñan en este tipo de situaciones desde el establecimiento hospitalario. Y no solamente eso, sino que lo que sería la ciudad sanitaria de Barcelona, en este mismo año, y más concretamente en octubre, el mes pasado, ha ampliado a todos los dispositivos sanitarios de la ciudad de Barcelona la atención social en situaciones críticas.
Bien, existe desde el 2009 el posgrado de Trabajo Social Sanitario, es un posgrado oficial que en el 2013 se convierte en máster oficial, ¿de acuerdo? Ese máster oficial contempla un módulo de emergencias y, concretamente, existe un módulo, lo que es el trabajo social sanitario en emergencias. Es decir, cuál es el papel que desempeña en ese campo específico. 2009 nos traería el protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con múltiples víctimas. Hay 4 escenarios de trabajo, pues en dos en el punto de información y en la zona de asistencia sanitaria, social y psicológica, textualmente aparecemos con nombres y apellidos los trabajadores sociales. Vendrían los certificados de calidad, probablemente el CUES de Barcelona tendría la primera certificación de calidad en el 2010. En el 2014 el Platerpa sufriría su actualización y esto aparecería ya el Grupo Logístico y de Acción Social. Empieza a aparecer ya no solamente Grupo Logístico, sino Grupo Logístico y de Acción Social. Y como componentes, bueno, pues ya empiezan a matizarse más las cosas. Aparece la Cruz Roja Española y personal de apoyo social y psicológico del Principado de Asturias. En el 2015, desde el 2015, tenemos nueva ley de protección civil, concretamente del Sistema Nacional de Protección Civil, que está plagada, pero plagada de aspectos sociales referidos a las situaciones de emergencia. Ahí he puesto algunos, pero ya, insisto, es solamente una pincelada porque está plagada. En el 2009, este año, bueno, pues pondríamos en marcha el centro documental especializado en trabajo social en emergencias. Con esto quiero decir que tenemos más de 100 referencias bibliográficas de todo el mundo, de acceso gratuito, y, bueno, pues una vez más animo a que quien tenga algún tipo de documento que considere que reúne los requisitos que se explicitan en la web, pues bueno, pues que nos lo haga llegar, porque bueno, se trata de engrandecer, de hacer más fuerte el trabajo social en situaciones críticas. Y llegaríamos a 2019, donde bueno, la Jornada Asturiana de Trabajo Social y Emergencias entra dentro de esta historia que estoy contando del trabajo social en emergencias. Pero no solamente esto, sino que también hay estudios, también hay evidencia científica, empieza a haber trabajos de fin de grado, empieza a haber tesinas, empieza afortunadamente a haber tesis doctoral que están hablando de este campo que nos ocupa. En el 2002-2003 precisamente hicimos uno que era sobre la intervención psicosocial en catástrofes. Se trataba de conocer el punto de vista de los diferentes actores sobre la intervención psicosocial. Contamos con la opinión de un grupo Delphi, con 53 actores, incluso también participaron afectados, para conocer, como digo, su punto de vista sobre la intervención psicosocial y sobre la salud mental en catástrofes. Más reciente, en los años 2014-2016, hicimos un estudio desde un contexto sanitario para conocer cuál era la problemática psicosocial que se detectaba en la atención sanitaria urgente cotidiana. Entonces, desde 6 dispositivos diferentes, desde las ambulancias, las UBIs móviles, los helicópteros de montaña, las urgencias hospitalarias, etcétera, captamos 223 casos de urgencia sanitaria. Y bueno, aquí está la objetivación. En esos 223 lo que se vio es que en el 35,4% de los casos había problemática social y en los casos en los que había acompañantes hubo que dar apoyo emocional y social al 50% de los acompañantes. Cuando hablo de apoyo emocional y social, en este estudio lo que quisimos hacer distinción, dentro del apoyo social que entra lo emocional, quisimos hacer distinción de lo que es apoyo emocional, de lo que pueda ser información y servicios o apoyos para la cobertura de necesidades básicas. Hay una compañera que hizo una tesis doctoral, tengo que decir, que cada cual saque sus
sus conclusiones, que es una enfermera de una UBI móvil y que es muy interesada con el tema de los aspectos sociales. Hizo una tesis doctoral en el 2015, precisamente a la par, no nos conocíamos de nada, y hizo una tesis doctoral sobre un tema pues, muy idéntico al mío, ¿no? Y ahí, bueno, pues también refleja una serie de aspectos. Hay publicaciones, hemos hablado de la publicación de la asistencia social, de la revista digital, de la publicación del colegio. Ya he comentado en el 2009 cómo aparece la publicación del Manual de Recursos para la Gestión de la Atención Social. En el 2011 el Consejo vuelve a sacar otro monográfico sobre la intervención social en situaciones de emergencia social. En 2013 saldría el manual que ha comentado antes Belén. En el 2016 ya sabéis que hubo una modificación muy interesante sobre el baremo de accidentes de tráfico. Es un tema, pues bueno, ya digo, que para los trabajadores sociales merece mucho la pena tenerlo en cuenta porque, vuelvo a decir, este baremo está totalmente plagado de aspectos sociales. Esa publicación es sobre el daño social en accidentes de tráfico. La compañera que hablaba, enfermera, sacó un libro hablando de las emergencias sociales. En el 2017-18, hablaba antes de que teníamos una nueva ley del Sistema Nacional de Servicios de Protección Civil. Pues bueno, ahí lo que saqué una publicación precisamente analizando todos los aspectos sociales vinculados a estas situaciones de emergencia. Y bueno, pues ahora, como comentaba Belén, bueno, pues ha salido una nueva publicación del libro del Manual de Recursos, que si alguien está interesado o interesada, afuera hay algunos ejemplares. Hay servicios de atención social en emergencias, esto es una realidad, bien desde los servicios sociales de base o servicios de atención primaria. Bueno, pues allí en la provincia de Huesca pues tenemos 3, uno que era en el año 92, el último en el 18. Hay servicios sociales específicamente dedicados a la respuesta social urgente, como os he comentado anteriormente. Estamos los trabajadores sociales sanitarios en dispositivos de urgencia. Están los trabajadores sociales forenses en los institutos de medicina legal. Están los colegios de trabajo social que hemos visto y están los trabajadores sociales de los SERIES de Cruz Roja Española. Hay memorias. Bueno, pues aquí es una memoria del SEMAS de este año pasado, donde bueno, vemos cómo sábado, domingo, tarde, las noches, hay una considerable referencia de necesidad a la atención social urgente. Esta es del CUES de Barcelona, lo mismo. Tenemos un potente anclaje normativo legislativo, desde lo que es la normativa nacional que hemos comentado, los planes y leyes de gestión de emergencias. Asturias no tiene todavía ley de gestión de emergencias, pero tiene el Platerpa, como hemos comentado, tiene el PEMO. El PEMO es el Plan de Emergencias Municipal de la ciudad de Oviedo, donde habla del Grupo de Acción Social. Y dentro de ese Grupo de Acción Social dice que, ¿quién lo integra? El personal municipal adscrito al Servicio de Acción Social. Por tanto, más claro, agua. Es decir, los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo están pringados con el tema de las emergencias, igual que aparece Cruz Roja, igual que aparecen los trabajadores sociales sanitarios, cuando habla de los asistentes sociales en entidades públicas como hospitales, residencias geriátricas, etc. Este último párrafo es una calcada del Plan de Aragón, que, como dije, pues era un plan que fue referencia. Existe el PEMUGI, es lo mismo que el anterior, pero de Gijón. Y también, bueno, pues está hablando de que el organismo competente en materia de acción social del Ayuntamiento de Gijón y, como referencia, igual que el anterior, los trabajadores sociales sanitarios. A nivel de comunidad autónoma, bueno, pues la comunidad del Principado tiene lógicamente, su propia ley del 2003 de servicios sociales y está hablando en los artículos 3, el 4 y el 11, incluso todo un artículo 30 está hablando de este tipo de intervención. Por tanto, lo que estamos viendo es que tanto desde el ámbito legislativo de la protección civil como desde el ámbito de los servicios sociales estamos cogidos.
¿vale? Cogidos en el buen sentido, es decir, que se nos nombra, estamos con nombres y apellidos. Existe legislación específica, como es la de terrorismo o mujeres maltratadas. Existen comunidades como la de Aragón, que existe un plan de atención a la emergencia sanitaria desde el año 2000. He comentado el Protocolo Nacional de Policía Científica y Médico Forense, con los puntos de referencia. Y también tenemos un marco profesional de intervención, es decir, tenemos un código deontológico, un código amplio en el que, sobre todo en el artículo 17, está hablando de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos un código de ética, el código de la FIS, bueno, el cuarto habla de los principios de los derechos humanos y dignidad, muy vinculado a este tipo de eventos. Los modelos de trabajo, los modelos teóricos del trabajo social, el modelo de crisis, el modelo sistémico, el modelo psicosocial, están directamente vinculados a lo que estamos comentando. Contamos con una definición del trabajo social en emergencia. Y como ya he dicho, el libro blanco también hace referencia a ello. Por tanto, hay ahí una serie de fortalezas del trabajo social en situaciones críticas. La segunda parte, ¿qué propuestas tenemos para el crecimiento profesional? Bueno, primero hay que ver qué ha pasado en nuestra sociedad, porque esta no es la sociedad que teníamos, a la que llegamos en el 86, cuando sucede la catástrofe de Biescas. Paulatinamente estamos asistiendo a una diversidad relacional y convivencial, tanto en forma, número y tiempo. Es decir, el tema del concepto de familia pues ha quedado difuminado. Hay muchos modelos, tipos de familia y, por tanto, bueno, pues eso no hay que perderlo de vista, forma parte de la realidad. La relación vecinal casi no existe, lo hemos comentado antes. Probablemente de los que estamos aquí, muy poca gente conoce a sus vecinos y, por supuesto, si puede apretar con más fuerza el botón del ascensor para que no entre el vecino que acaba de entrar por la puerta, pues mucho mejor, y así no me encuentro con él. Hay una mayor presencia de otras culturas y religiones, diversidad de medios y flujos de información, el WhatsApp, la gente me dice, bueno, coméntanos qué hiciste en la catástrofe de Biescas. Y digo, de momento, de entrada les digo, bueno, de entrada no había móviles. Sí, claro, es que no había móviles, ¿vale? Esto es una cosa que ya nos sitúa un poco en cómo nos pudimos mover en aquellas circunstancias. Hay una mayor presencia de españoles en el resto del mundo. La globalización tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Es decir, que ahora pasa a un grupo de turistas españoles, les pasa algo en el mundo. Y ojo, cuidado, como seas trabajador, trabajadora social del servicio social de base, de donde son esas personas, porque te va a salpicar. Seguro que te va a salpicar, como si hay un atentado terrorista en el exterior. El tema del terrorismo, pues bueno, pues es una de las consecuencias que nos ha traído todo esto. Hay un mayor consumo de todo tipo de productos, más rapidez en todo tiene que ser para ayer. Y hay un elevado envejecimiento poblacional y mayor número de personas dependientes. No significa que las personas, no solamente estamos hablando de las personas envejecidas, sino gente de mediana, incluso de edad joven, que están en situación de dependiente. Obviamente, esta nueva sociedad nos trae nuevos riesgos y amenazas. Conflictos armados, terrorismo. El terrorismo no ha desaparecido en España, no nos engañemos. Estos días incluso se está hablando de un posible riesgo terrorista. El crimen organizado, la inseguridad económica. La crisis fue una grandísima oportunidad para crear dispositivos de respuesta social urgente, una pena. La vulnerabilidad energética. Hace unos meses hubo un potente apagón en las Islas Canarias, no sé si lo recordáis, con todo lo que ello llevó consigo. Proliferación de armas de destrucción masiva. En la Edad Media se mataba con espadas y hoy se mata con drones. Esto es así. Las ciberamenazas masivas y en otros casos incluso que llegan a generar conductas suicidas. Flujos migratorios no controlados, que nos vamos a contar con el cementerio del Mediterráneo, la escasez de agua, el cambio climático. Es duro decirlo, pero tengo que afirmar que el cambio climático va a ser una
excelente oportunidad para los trabajadores sociales que nos dedicamos a la atención social urgente. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, tomemos nota de este aspecto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ante esta nueva sociedad, estos nuevos riesgos, estas nuevas amenazas, la gente se siente más vulnerable, se siente más desbordada en sus capacidades personales y de respuesta, ve que cambia de forma repentina su situación social y en algunos casos pues les pone al borde de la exclusión social. Hay una exigencia por parte de afectados directos, de afectados indirectos, de los profesionales del socorro inmediato, de la sociedad en general, de que de una vez existan respuesta desde la red social formal, ¿vale?, a este tipo de situaciones. ¿En qué momento estamos? Pues estamos en que la sociedad demanda cada vez respuestas a problemas sociales que no conocen ni del día, ni de la hora, ni del momento, ni del lugar. Situaciones sobrevenidas, imprevistas y desafortunadas. ¿Qué hemos visto también? ¿En qué momento estamos? Bueno, pues que el trabajo social tiene un cuerpo construido en este paso del tiempo. Hay una doctrina profesional, hay una legislación vigente, hay unos conocimientos, hay una experiencia que nos fortalece, lo que hemos tratado en la primera parte. Esta responsabilidad de los trabajadores, las trabajadoras sociales en el campo de las emergencias, no es nueva. Quizás poco conocida, y tengo que decir poco conocida para el propio colectivo, y por supuesto también para el resto de intervinientes y para la sociedad en general. La instauración de servicios, programas, dispositivos de estas características está siendo tremendamente lento. La excusa, la crisis, no hay dinero, cuando en realidad, como he dicho hace un momento, tenía que haber sido una oportunidad de construir este tipo de dispositivos. Está constituida un amplio y diverso marco legislativo que hemos visto desde las instancias de seguridad, sociales, sanitarias, judiciales y educativas, que reconoce, regula y exige la atención social en emergencias. Hay una demanda cada vez más exigente por parte de profesionales de primera intervención. Esto, cada vez que voy a un curso, pues esto no es ni la mitad de las veces, es el 100% de las veces. Cada vez que comento qué hace un profesional del trabajo social, se les ponen los ojos como platos y la pregunta inmediata es ¿y por qué aquí no hay un servicio de esas características? Esa pregunta no falla. La segunda, ¿qué hay que hacer? ¿10 minutos? Vale. Entonces, con esto quiero decir que me encuentro mayor interés fuera del trabajo social y algunas veces dentro la gente es como tener un poco el enemigo en casa, ¿no? Porque hay gente que me dice, bueno, algún colega que me dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué pintamos los trabajadores sociales ahí con los bomberos? No entiendo yo. Bueno, pues ya veis. Hay una falta de información y formación pregrado. Chavales, chicas, chicos que salen recién salidos de la facultad y me dicen, oye, a mí no me han hablado nada de esto que me estás contando, del trabajo social en emergencias. No existe posgrados específicos de trabajo social en emergencias. Desconocimiento en los casos, insensibilidad, apatía, desinterés por parte de instituciones docentes, profesionales y políticas en este tema. Esto es así, es decir, me he encontrado con falta de voluntad por parte de estos ámbitos, miedo de los trabajadores sociales a los potenciales cambios. ¿Qué pasa? Porque hay gente que me viene y dice, oye, yo estoy hasta las 3, a mí que no me vengan con historias. Bueno, nadie te ha dicho que tengas que estar. Bien, ¿qué podemos hacer ante esta realidad los trabajadores sociales? Bueno, lo primero que hay que empezar por conocer una especie de, digamos, premisas, ¿no? Primero, estas premisas que apunto son 4, las 3 primeras es unas sesiones de estudio que hubo en el 2001, en el que tuve la oportunidad de ser invitado a la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid, y los expertos europeos en atención psicosocial en emergencias masivas, esto es textual lo que dicen, la experiencia nos ha enseñado
que los grandes accidentes y desastres no producen una gran cantidad de víctimas con trastornos psiquiátricos agudos. El consenso profesional es que no es necesario mandar a toda prisa un gran número de psicólogos o psiquiatras al lugar. Esto no lo digo yo, insisto, esto lo dicen los expertos europeos en emergencias masivas. Segunda cuestión. Las personas involucradas en grandes accidentes o desastres tienen necesidades muy prácticas y sociales que son importantes en sí mismas. Esas necesidades pueden tener también un impacto psicológico, especialmente si no se gestiona y responde adecuadamente a las mismas. Tercera cuestión. El planteamiento específico para preparar la provisión de apoyo psicosocial debe estar integrado en la planificación general de la gestión general y la respuesta global para situaciones de emergencia masiva. No tiene por qué ir aparte, es una parte más de la respuesta integral a la emergencia. Una forma práctica y probablemente la más eficiente sea ligar la respuesta psicosocial a la planificación de la emergencia masiva. Y por último, esta es mía, una urgencia en un servicio es generalmente una emergencia en un individuo y o su entorno más próximo. ¿De acuerdo? Esto los trabajadores sociales no podemos perderlo de vista. Tenemos una especificidad, que es que tenemos una visión global de todo lo que acontece a la víctima directa y a sus afectados. Eso nos permite ser unos excelentes coordinadores de respuesta en emergencias, ¿de acuerdo? Por tanto, para un bombero, entrar a un domicilio y apagar un incendio en una cocina, eso es pan comido, ¿de acuerdo? Pero que le cuenten a la familia lo que significa que se les ha quemado la cocina, ¿de acuerdo? Bien. Propuestas para el crecimiento. Primero, básico, creernos la emergencia como un campo de trabajo social. Y esta es la madre del cordero. Mientras no nos creamos que este es un campo, como pueda ser el de mayores, el de infancia o el de que queramos, no tenemos nada que hacer. La especificidad del trabajo social en emergencias tiene también una cuestión muy interesante, que es la transversalidad. En emergencias no atendemos mayores exclusivamente, no atendemos niños exclusivamente, no atendemos mujeres exclusivamente, atendemos a todo tipo de personas. Desde el ámbito individual, desde el ámbito familiar, desde el ámbito colectivo y desde el ámbito comunitario. Es decir, que esto no hay que perderlo de vista. La emergencia conlleva, el trabajo social en emergencias conlleva la transversalidad. Incorporar la cultura de la emergencia. Estamos hablando de que la emergencia es un entramado multiproblemático. Por tanto, el trabajador, la trabajadora social, tiene que empaparse de esa jerga. Cuando dicen emergencia nivel 3, ¿cómo que? No le estamos pidiendo que conozca que existen las mangueras modelo catalán o modelo alemán, pero sí que tiene que saber qué es eso del plan de emergencias de Asturias, qué es eso de emergencia nivel 2, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que empaparse de esa cultura de la emergencia. Incorporar una visión amplia del trabajo social en emergencias. La emergencia no es una actuación única en un acto puntual, cuando están las sirenas, los gritos, los humos, todo eso. Eso es un acto puntual. Pero hay todo un trabajo en el antes. Porque para que se incorporen los trabajadores sociales, sea del dispositivo que sea, a ese durante, ha tenido que haber un trabajo de planificación, ha tenido que haber un trabajo de protocolos, ha tenido que haber un trabajo incluso de investigación, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, tenemos un importante trabajo en el antes y que hace posible el durante y, como ha comentado Emiliana, el después de. Precisamente lo que ocurre es que nuestro trabajo funciona, se ve mucho en el durante, pero en el después apenas se conoce. ¿Estamos? Y también lo que tengo que comentar en este sentido. Tenemos una
potente posibilidad no solamente de trabajo en lo asistencial, en lo educativo. Es decir, si se hacen cursos de socorrismo, ¿por qué no se van a hacer cursos de apoyo psicosocial a la población? Cuanto menos de que la gente sepa qué hacer ante una situación determinada. Porque cuando se da el accidente de tráfico, por poner el ejemplo, o el incendio en una casa, no está el profesional ahí delante. El primero que está es el vecino o la vecina. Por tanto, la población tiene que estar formada en aspectos de carácter psicosocial para cuando menos saber qué es lo que no tiene que hacer o decir. Y ahí los trabajadores sociales tienen mucho que decir. En el POS, ¿vale?, hay un trabajo de rehabilitación psicosocial, pero también hay un trabajo pericial, porque ahora mismo ha habido las inundaciones de Levante, Murcia, etcétera, etcétera, y se han dado un montón de ayudas. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil contempla ayudas para daños personales y materiales, pero para objetivar esos daños personales bien habrá que hacer un informe social, habrá que hacer un peritaje social. Y no solamente, como digo, desde un único ámbito, está el ámbito público, pero también da cabida al ámbito privado. Y junto a todo esto, bueno, la oportunidad investigadora, la investigación como función, abarca el antes, el durante y el después. Por tanto, aquí la universidad puede ser un potente apoyo para generar acciones de carácter no solamente formativo e informativo, sino también de carácter investigador. Creerse las capacidades como profesionales del trabajo social. Es que existe una autoestima, una baja autoestima por parte de los profesionales. No nos creemos las capacidades que tenemos para responder como profesionales de esta especialidad. Conocer, reconocer y valorar qué ofrecen los diferentes dispositivos. No podemos ser buenos en todo, ¿de acuerdo? Podemos ser buenos en una función del trabajo social, pero no podemos ser buenos en todo. ¿Quién es el que es bueno en el después de? Pues bueno, la institución X es buena en el después de. O tenemos que contar con la Asociación de Enfermos de Alzheimer para hacer un protocolo, porque obviamente en un momento determinado nos podemos encontrar que cómo se da respuesta después de la inmediatez a afectados de enfermos de Alzheimer de una gran emergencia, por ejemplo. Constituir una red de trabajo social en emergencias. ¿Por qué no la red asturiana de trabajo social en emergencias? ¿Vale? Es decir, en la que estén integrados todos aquellos dispositivos que son capaces de atender este tipo de situaciones desde las diferentes funciones, para que en un momento determinado puedan ser activados de manera coordinada y dar una respuesta eficaz. Los recursos son necesarios, pero los que os movéis en este tema, bien sabéis que un exceso de recursos en una situación puede ser realmente estresante y con lo cual entorpecer la respuesta adecuada. Análisis personal y grupal sobre esas resistencias que tenemos los trabajadores sociales a trabajar en el campo de las emergencias. Sería otra de las propuestas de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a trabajar en el tema de las emergencias. Normalizar respuestas nuevas a problemas nuevos en tiempos nuevos. Los servicios de atención social urgente tendrían que formar parte de una realidad cotidiana como lo son los bomberos, los sanitarios del 061, la policía, la Guardia Civil u otros similares. Investigar y publicar. Si no se investiga, no se conoce la realidad social. Y si no se investiga, compañeras y compañeros, no podemos crecer como profesionales. Metámonoslo en la cabeza. Y aquí creo que la universidad creo que puede echar un cable, igual que algunas otras sociedades científicas también pueden ayudar, como es el caso de la Sociedad Científica del Trabajo Social Sanitario, que bueno, pues pone a disposición una serie de doctores para quien quiera pueda poner en marcha estudios de investigación. Publicar. Estoy cansado de decirlo, pero
lo vuelvo a decir, la revista Psicosocial y Emergencias está abierta a quien quiera publicar de forma totalmente gratuita. Si no se publica, no sabemos, no conocemos qué es lo que se hace. Divulgar el trabajo social. Bueno, aquí Cruz Roja, el colegio, la universidad han sido capaces de crear este espacio para, bueno, divulgar qué hacen los trabajadores, las trabajadoras sociales en situaciones críticas. Y cuidarse. Cada profesión, podéis pensar, dice, bueno, ¿qué dice esto de cuidarse? Pues porque esto es básico. Cada profesión tiene su riesgo, ¿de acuerdo? Y los trabajadores sociales tenemos riesgo en salud mental que se ve acrecentado cuando trabajamos en situaciones críticas. Está totalmente objetivado que el tener la sensación de formar parte de un equipo de respuesta, el sentirse compañero, el sentirse integrado, es un elemento protector ante situaciones de estrés. Está demostrado que el tener la sensación de dominio del tema, de habilidades, de conocimientos en el marco de las emergencias es un factor protector. Está demostrado que el sentir que hacemos un trabajo importante y socialmente reconocido es un factor protector. Y está demostrado que el tener un hombro en el que llorar en un momento determinado es un factor protector. ¿De acuerdo? Por tanto, es obligado que los trabajadores sociales se cuiden, además de que el código de la FIT, tengo que decirlo, tiene en uno de sus artículos, apunta que debemos cuidarnos. Lo dice así textualmente, ¿vale? Acabando ya, el trabajo social en situaciones críticas tiene un reto, tiene una oportunidad y tiene una responsabilidad. El reto es la acción. El reto es la acción convencida. La oportunidad, las fortalezas que hemos comentado, toda nuestra historia, las publicaciones, las memorias, la existencia de los servicios, los marcos legislativos y la responsabilidad porque somos profesionales de la ayuda. Bien, muchas gracias por escucharme. Supongo que ahora hay un espacio para que si alguien quiere comentar algo, pues lo comente. Gracias. Podéis hacer preguntas si levantáis la mano. ¿El micro o papel? El micro no nos lo han traído, así que si hablas un poquito alto yo creo que se oye bien. Ah, aquí está el micro ya. ¿Qué? Aquí abajo. Bueno, soy trabajador social, nadie es perfecto. A mucha honra, sí. La verdad es que en el año 97 en el Ayuntamiento de Murcia hubo un encargo de desarrollar un servicio permanente de emergencias sociales. Ese encargo lo recibí yo, trabajador social, y aparte de la fórmula que tenemos en la que hay 3 agentes de policía local desarrollando labores humanitarias y permanentemente en nuestro servicio, profesionales de lo social, solo somos trabajadores sociales. Sí que utilizamos el resto de profesionales de la red de servicios sociales, pública o no pública, pero en atención a la emergencia específicamente solo somos trabajadores sociales. Se podría contar mucho y poco, ya después de lo dicho por Ángel, del papel fundamental, de las capacidades que tenemos, que son brutales, los trabajadores sociales. También pertenezco al grupo de emergencias sociales del Colegio de la Región de Murcia, obviamente. Más allá de lo que es el voluntariado, que es importante, yo quiero poner en valor la responsabilidad pública. A los funcionarios públicos, en mi equipo, por las noches salimos con café con leche, con mantas, y aparte de la intervención social más cualificada que se requiera, prestamos una atención social de mantas, saco de dormir y darle magdalenas y café caliente a quien haga falta. Y allí en Murcia, y más con el cambio climático, con el calor que hace, también en verano salimos a la hora de la siesta, conocer personas, porque los servicios de emergencias sociales, pues además de las grandes emergencias, no olvidemos, como se ha comentado, que hay emergencias individuales o grupales o familiares permanentemente. Ahí en Murcia tenemos una media de 5 o 6 a la semana.
Es una emergencia un anciano con Alzheimer perdido por la calle que no sabe quién es, y es una emergencia un incendio de una familia que hay que realojar, o un conflicto familiar en el cual el adolescente está rompiendo todo y ahí hay una crisis que abordar. Entonces no lo olvidemos, porque esas también están ahí, y en ese sentido me parece sorprendente, y por eso añadiría al objetivo que proponía la presidenta del colegio, de que como objetivo de estas jornadas fuera la de la creación de un grupo de emergencias en el colegio de Asturias. Hay un objetivo que yo añadiría, y es que los municipios tengan un grupo permanente de atención a la emergencia social. Aparte de las ciudades que ha mencionado Ángel, con una experiencia que afecta a pueblos pequeños como es la del Alto Gállego, en Huesca, todos los municipios deberían tener, porque permanentemente hay situaciones de emergencia, permanentemente. Entonces, eso quería dejarlo constar. Y luego, bueno, por matizar una cosa, que con todo el respeto y porque colaboramos infinitamente con Cruz Roja, no es exactamente que ante una situación de gota fría o de catástrofe va la Cruz Roja y se suman el resto de instituciones. Las instituciones públicas tienen un papel directivo en una situación de emergencia grave, y luego tanto la Cruz Roja, fundamental, como en esa imagen que se ha visto en la que estamos con ellos, como grupo de emergencias del Colegio de Psicólogos, de Trabajadores Sociales, todos hay que sumarse. Quizá es distinto lo que hay que hacer en un municipio pequeño como Los Alcázares, que en el de Murcia Capital, donde sí hay una infraestructura o un equipo permanente como es el nuestro. Pero que en todo caso es un campo por descubrir, como decía la presidenta del Consejo, es un campo apasionante, que no tiene nada que ver muchas veces con los expedientes, las tramitaciones. Es trabajo social puro y duro en una situación de crisis que engancha, y que, bueno, invito a cualquiera que quiera ampliar la información de cómo montar esto en un municipio, grande, pequeño, mediano, pero vamos, que es un campo todavía por descubrir. No puede ser que haya en cuatro sitios. Tenemos ahí un campo, y los municipios tienen la responsabilidad pública directísima en lo que, como administración más cercana al ciudadano, hay que hacer. Y luego, por terminar, las emergencias sociales para nosotros, cuando no la hay, pequeña, mediana o grande, pues es la emergencia de las personas sin hogar, que es lo que hacemos algunos servicios de emergencia cuando no hay emergencia. La emergencia permanente de situaciones muy, muy extremas, de personas en situación de calle con problemas de adicción o psiquiátricos, etcétera, a la que hay que atender cada día. Pero bueno, que tiene todo el sentido y es un campo todavía por desarrollar hasta el infinito y más allá. Gracias. Hola, buenos días. Mira, soy Fernando Crespo, técnico de Protección Civil del Servicio de Emergencias, y mira, quería hacerte varios comentarios porque resulta que nos toca bastante de cerca esta cuestión vuestra. La primera es que, si bien es verdad lo que has aludido, al plan territorial, el de 2000, el año 2000, que fue cuando se publicó, ahora estamos en la versión 7, la última es de noviembre del 2013, y en todos estos años uno de los avances más destacados ha sido, bueno, pues el crecimiento de los grupos de intervención, además de los conocidísimos como el de intervención, el de sanitario de orden público. Se añadieron después el grupo de asistencia técnica y el grupo logístico, que ya existía, al que se añadió la coletilla de acción social. Bien, y dentro de estos dos últimos grupos resulta que los responsables, los que dirigimos o coordinamos estos dos, somos los técnicos de Protección Civil. En el último colectivo, el que se añadió, están precisamente los trabajadores que tienen que ver con trabajadores sociales y de apoyo psicológico, y hay que decir rotundamente que en 20 años nunca se activó el grupo de acción social. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay efectivos que lo integren. Si bien es verdad que hay colectivos como el de la ERIE de Cruz Roja, pero que ya las activamos prácticamente de mano. El minuto, a lo mejor 1, pues se activan junto con los grupos operativos, pues las ERIEs, a lo mejor de búsqueda y rescate, y las de apoyo psicosocial. Pero esto no es, en esencia, la activación del grupo logístico y de acción social. Y lo digo porque nosotros, como técnicos, nunca hemos sido activados como responsables de este grupo. Sí, acaso de otros, pero no de este, ¿vale? Esta es la primera reflexión. Pero sí que estáis en el mapa, está claro que sí. El segundo comentario es que, bueno, pues como técnico también me ha tocado la tutela de la aprobación de muchísimos planes de emergencia municipal, los PEMUS, entre ellos el de Oviedo y de Gijón, ¿vale? En ambos me ha tocado también colaborar con ellos, y a imagen y semejanza nuestra, ellos copian nuestros grupos de intervención, y entre ellos y además con esta coletilla exactamente
logístico y de acción social. Es decir, que nosotros hemos cargado también las tintas en todos. Y hay que recordarte que también tenemos ahora en Avilés, en Llanera, en Llanes, en más municipios. ¿Vale? Hay que decir también que nunca han sido activados ningún plan de emergencia municipal, salvo hace unos días, hace el mes pasado, en Llanes, por el tema de las inundaciones. ¿Vale? Pero este grupo tampoco nunca ha sido activado. Es decir, que en nuestra comunidad autónoma, por suerte, por desgracia, pues no ha sido activado ni a nivel municipal ni a nivel autonómico. Entonces tenemos una carencia pues grande. ¿Vale? Como apuntes también un poco más positivos, también deciros que como redactores de estos planes y de gestores de los mismos, pues nos ponemos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis desarrollar y en el futuro, si quiere, activar. ¿Vale? Y otros comentarios son que sí que, o sea, nosotros organizamos simulacros, grandes simulacros, y en el uno que teníamos, bueno, pues previsto para este mes, que se ha tenido que, digamos, que postergar o aplazar hasta el año que viene por razones ajenas a nuestra voluntad, sino de la empresa, sí teníamos pensado activar el grupo de alguna manera, y lo saben en la Cruz Roja. Bueno, pues el que más afín estaría, que sería estas series de apoyo psicosocial, ¿vale? Porque nosotros sí entendemos que forman parte de la emergencia y normalmente en los simulacros que nosotros organizamos a nivel general no se activan, ¿vale? Pero estamos por la labor. Entonces, hemos tenido históricamente colegios de psicólogos, colegios que ahora ya no funcionan, pero la parte de acción social, de trabajo social, la verdad es que, aunque está contemplada, nunca funcionó. ¿Por qué? Bueno, pues ignoro las razones. Lo que quiero decir en definitiva es que desde el servicio de emergencias sí que estamos por la labor. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas para activaros o para desarrollar, pero vamos, que estamos a vuestra entera disposición. Bueno, pues me parece que me voy a colar yo y te tomo la palabra. Dentro de un ratito ya hablaremos para que esto se pueda solucionar de alguna manera, porque desde luego el Colegio de Trabajo Social está a vuestra disposición para lo que haga falta. Vamos, yo lo único que puedo aportar que bueno, que estupendo que hayas venido. Quiero decir que... No, claro, porque por algo estás aquí, me refiero en el buen sentido, ¿no? De que hay una inquietud que te ha despertado el tema y lógicamente el que estés aquí es una oportunidad de mejora. Es decir, estás teniendo la oportunidad de conocer un poquito más qué es todo eso del ámbito social de las emergencias, ¿no? Y que en definitiva, pues bueno, pues ese es un paso para que se pueda mejorar todo lo que es la respuesta desde el ámbito social, ¿no? O sea que fantástico, ¿no? Muy bien, me alegro, me alegro. Hola, buenos días. Yo solo quiero aportar una pequeña pincelada porque, bueno, estoy de acuerdo en todo esto. Soy compañera de Fernando Crespo, yo trabajo en la sala de coordinación del 112, nos conocemos. Sí. Y quería dar una visión, una pincelada diferente, ¿vale? Todos vemos la necesidad en las grandes emergencias, no hay ninguna duda, y en las catástrofes es muy evidente, pero hay un factor que dijo el compañero de Murcia que parece que siempre pasa desapercibido, que son las pequeñas emergencias o las emergencias cotidianas, que son problemas sociales y que acaban siendo cubiertos pues, por servicios sanitarios o policiales cuando no es competencia suya. Esto es una demanda de la gente que trabaja en servicios sanitarios y policía, que asumen labores que no les corresponden y que la Administración no tiene la capacidad o no es consciente de ver que ahí hace falta un trabajador social. Son cosas muy cotidianas. Puedo poner ejemplos muy sencillos y súper habituales en la sala, que podemos tener varios al día. Pues, por ejemplo, gente mayor que vive sola o vive una pareja de ancianos que viven solos y uno de ellos se cae y la mujer es imposible, es incapaz de levantarlo, solicitan ayuda. Y solicitan ayuda reiteradamente, varios días a la semana. Hay un problema social que no es cubierto porque nosotros lo que hacemos es enviar a la policía. La policía va, ayuda al anciano a levantarse y vuelve al servicio que le corresponda. Esto es un ejemplo, pero ahí podría deciros decenas de ejemplos de cosas así. Y ahí hay problemas sociales que no están cubiertos en las emergencias cotidianas. Sí, vamos, es un poco lo que comentaba el compañero de Murcia, ¿no? Y cuando he puesto aquí los estudios, precisamente hablan de eso. Y claro, yo como sanitario lo digo, o sea, los compañeros del 061 están hasta las narices
pero hasta las narices de acudir a sitios donde no hay problemática físico-psíquica que atender. Es lo que tú has comentado. Pero no solamente eso, compañeros y compañeras, como los trabajadores sociales no nos hagamos cargo de nuestro campo, habrá otros profesionales que se harán cargo. Aviso. Y os digo más, donde yo vivo, desde hace años, hay 2 policías locales que tienen el teléfono permanentemente para atender lo que no es cosa policial. ¿Estamos? ¿Vale? Y esto es así. ¿Vale? Entonces, yo simplemente lo que os digo es que los profesionales que saben de lo social, porque parece que es que de lo social sabe todo el mundo, ¿vale? Los profesionales de lo social somos nosotros, ¿de acuerdo? Y, insisto, como no nos pongamos las pilas con este tema, habrá otras especialidades que se harán cargo de atender lo que no es competencia suya ni de lo que están preparados para ello. ¿Estamos? Luego, el espacio público es el que tiene que dar la primera respuesta a la urgencia social, ¿de acuerdo? Bien a través de dispositivos específicos y especializados de respuesta social urgente, específicamente y exclusivamente dedicado a ellos, y si no los hay en este momento, los servicios sociales de atención primaria o servicios sociales de base o servicios sociales comunitarios, no sé cómo se llaman aquí, son la punta de lanza para atenderlo. ¿Estamos? Cruz Roja es necesaria, Cruz Roja tiene que estar ahí, ¿vale? Pero si no han cambiado los estatutos, es un auxiliar de los poderes públicos. No sé si ha cambiado esto. Y en lo que es ¿ha cambiado algo en esto? Vale. Y el ERIE, que ya digo, es posible que hayan cambiado cosas porque yo no estoy al tanto de todo, en su día era un dispositivo que para activarse necesita que hubiera 50 afectados o más. No sé si esto ha cambiado. En definitiva, lo que es la inmediatez tiene que venir desde la esfera pública. No puedo ser más claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? El compañero de Murcia. Por responderte un poquito a nosotros, el municipio de Murcia tiene unas particularidades. Tiene 240 y tantos mil habitantes, los mismos que Bilbao, solo que en vez de en un hoyo, como los tiene Bilbao, los tenemos en 28 barrios y 55 pedanías, que son pueblos pequeños donde todavía el aspecto vecinal se puede aprovechar. Y nosotros, lo de levantar al anciano, si es solo levantarle, allí la Policía Nacional lo hace, la Policía Local no lo hace, eso tiene sus más y sus menos. Pero lo que es la intervención especializada en, por ejemplo, esto y en cualquier otra cosa que el 112 nos movilice, ancianos cagados, meaos, solos, nosotros tenemos acceso a la base de datos municipal de servicios sociales y podemos consultarla y saber qué se está haciendo en los servicios sociales comunitarios. Tener ahí el teléfono de la sobrina que vive en Albacete. Podemos tener información de que hay una plaza en residencia solicitada y que tarda tanto en venir o que no se les conoce y nosotros les haremos un informe de inmediato a los servicios sociales de base para que al día siguiente movilicen los recursos necesarios con ese conflicto familiar, con ese anciano, con ese lo que sea. Lo que me parece flipante todavía en estos tiempos es que en cantidad, en la inmensa mayoría del territorio nacional, los municipios, ni pequeños, ni medianos, ni grandes, algunos cuantos, esto no se contemple. Igual que no puedes quitar un servicio de urgencias complementario a los centros de salud, allí en Murcia quita tú el servicio de emergencias sociales nuestro y deja solo los servicios sociales de base. Protección de menores está de lunes a viernes de 8 a 3. La decisión de si un menor está en desamparo y hay que llevarlo a un centro de acogida la tenemos nosotros. Habrá que llamar al fiscal de menores o a quien sea, pero cualquier conflicto o problema social grave que no espera al día siguiente, por la tarde, por la noche, en festivo, fin de semana, somos nosotros. Y antes, efectivamente, lo hacía la policía, pero sin recursos, ni formación, ni capacidad de respuesta adecuada a determinados temas. Ya están para lo policial. Pero vamos, esto, ahí estáis, ahí estamos.
que yo creo que esto es lo cotidiano y es el día a día y es el grueso de las intervenciones, porque afortunadamente emergencias, grandes emergencias, tenemos que estar preparados, no cabe ninguna duda, pero esto es nuestro día a día. Y el caso de los ancianos, ya lo pongo, os explico cómo se funciona habitualmente ante una llamada de este tipo. Si hay dudas, se pasa a los servicios sanitarios. Por norma general, los servicios sanitarios devuelven la llamada porque la persona no necesita asistencia sanitaria y entonces el siguiente paso es avisar a la policía, que cuenta con la buena fe de la policía de cierto municipio, porque hay concejos de Asturias que se niegan a hacer levantadas de personas que están tiradas en el domicilio, porque dicen que ellos no son sanitarios y no saben si al levantar a esa persona pueden o romperle la cadera o causarle más problemas. Total, cuentas con la buena voluntad de la policía o la Guardia Civil de la zona que lo levante o no y ya. Eso es lo que hay. Esto es por poneros un ejemplo, hay cientos que podríamos hablar, ¿no? Pero en realidad ahí ¿qué está pasando en ese domicilio? Que hay un problema social, que hay dos ancianos que están solos o hay una persona anciana que pide habitualmente ayuda para pasar del sofá a la silla de ruedas. Tenemos llamadas de gente que llama varias veces a la semana para que le ayuden a cambiarse. Entonces, como es un municipio en el que la policía colabora porque es un pueblo pequeño, pues va, pero es que ahí hay un problema social. Entonces, ¿dónde está el trabajo social ahí? Es inexistente. En menores, en todo lo que él acaba de decir. Es que podría ponerme aquí a contar ejemplos sin parar. Ayer, sin ir más lejos, recibimos una llamada, la cogí yo además, de la Fundación ANAR, del servicio de atención, del teléfono de atención al menor, de una niña que se quería suicidar. No sabían nada, no sabían dirección, no sabían nada, pero desde Madrid, pero nos mandaban la llamada a nosotros porque la niña era una niña de 15 años y estaba sola en el domicilio. No sabían nada. ¿Qué hace el 112 ante eso? El 112 no tiene profesionales formados para eso. Yo soy trabajadora social y trabajo en el 112 casualmente y casualmente cogí la llamada, pero el resto de mis compañeros no, y no tendría yo por qué tener esa formación, ¿no? Entonces, hay problemas sociales. ¿Lo dejas en manos de la policía? Lo que tú acabas de decir, que están asumiendo unas funciones que no son suyas tampoco. Al final el caso se resolvió, dimos con la niña, dimos con su madre, pero a través de un servicio, además ocupando una línea de emergencia, que a lo mejor me llevó media hora hacer esa gestión y a lo mejor esa línea podría estar ocupada por una persona que tenía un infarto. Quiero decir, que un servicio específico como del que ellos hablan es básico, fundamental y es una necesidad apremiante. Aquí que no da. Una última pregunta. ¿Se anima alguien a hacer una última pregunta? Bueno, yo lo único que felicitar a Cruz Roja y al colegio y también a la Universidad de Oviedo por esta iniciativa y no solamente felicitaros sino animaros a que por favor continuéis colaborando de manera conjunta para poder sacar adelante todas estas tareas pendientes que tenemos dentro del trabajo social en emergencias. Así que adelante con ello. Muchas gracias. Nada.